Dice así en Efesios capítulo 6 versículo 14: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Diga esa última parte: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora Hebreos 4:12, se lo voy a leer en esta versión. Dice así: la palabra de Dios es poderosa y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Puedo dejar su Biblia un momento ahí, en su puesto? Quédese así de pie un momento, y quiero que le levante el mejor aplauso al Espíritu Santo que está en este lugar. Dígale: gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Dígale: gracias, Señor, tú eres real en mi vida. Vamos, dígale: Señor, gracias por tu presencia en mi corazón. Vamos, dilo. Gracias, Espíritu Santo, eres lo mejor que me ha pasado. Dile: hoy será una mañana poderosa, una mañana de sanidad, una mañana de libertad, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Recibe adoración, Señor, aleluya. Recibe adoración. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti, Jesús. Gracias por estar en este lugar. Tú nos has dado libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos ha dado libertad. El Señor nos ha dado victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile: Señor, gracias porque has preparado una palabra para mí, y hoy la voy a recibir en mi espíritu. Diga: en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. El tema de esta mañana es el Espíritu Santo y su espada. El Espíritu Santo y su espada. En Efesios, donde leíamos, nos habla de toda la armadura de Dios. Ya eso lo habíamos enseñado en una ocasión, y hablábamos que la armadura nos sirve ¿para qué? Para defendernos. Defendernos del ataque del enemigo. Pero además de la armadura, Dios nos dejó la palabra del Espíritu, que es la espada. La espada. Y la espada no solo sirve para defensa, sino también es poderosa, porque con ella atacamos todas las artimañas de Satanás. Mire, ella es más poderosa que cualquier arma convencional. Quiero que usted se aprenda esto. Por eso es tanta insistencia de que usted nunca deje de leer la Biblia, jamás deje de estudiarla, de que jamás deje la Biblia a un lado, porque es tan importante. Todas las respuestas, todo lo que usted necesita está aquí, en la palabra de Dios. En mis años de ver la gloria de Dios y de ver victorias ha sido por eso, porque lo aprendí y quiero enseñarlo hoy a la iglesia. Pablo también hacía referencia a las espadas que usaban los romanos. Dicen que era aproximadamente de 60 centímetros, eran livianas, por eso era fácil poder manejarlas, pero además eran espadas de doble filo, y por eso era más certero un ataque. La Biblia dice claramente que la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo. Dice hasta lo profundo, donde nadie puede llegar, hasta la mente y el corazón del hombre.
Sí, en otra versión dice, en cada palabra que Dios pronuncia, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora puede entender por qué en muchas ocasiones la palabra incomoda. No siempre la palabra va a ser como nosotros la esperamos. A veces la palabra tiene que ser fuerte porque debe entrar en lo profundo de nuestro corazón. Dice la palabra que ella misma evidencia lo que está dentro de nosotros. Solo la palabra nos conoce verdaderamente. Por eso es que la palabra nos refleja quiénes somos en verdad, qué es lo que hay dentro de nosotros, porque ella es viva y eficaz. Y las escrituras, escuchen esto, las escrituras o la palabra es la espada del Espíritu, y si el Espíritu Santo no le da vida a las escrituras, no tiene sentido. Mira algo importante que estaba meditando, y es que los ateos leen la Biblia. Los religiosos leen la Biblia. Incluso la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Entonces muchas personas tienen la Biblia, la leen, pero el poder de Dios no se manifiesta porque no tienen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida a las escrituras. El Espíritu Santo le da vida a las escrituras porque es su espada. Usted y yo tenemos un privilegio grandísimo, y es que tenemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le va a dar vida a la palabra que yo tengo en mi corazón. Ya le voy a hablar porque esto está maravilloso. ¿Cuántos entendieron lo que le acabo de decir? Ok. La espada del Espíritu, lo primero que hace en nosotros, es separar el alma del espíritu. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu. Eso quiere decir que la palabra no se puede recibir emocionalmente. La palabra no se puede recibir emocionalmente. La palabra tiene que llegar es directamente al espíritu. Por eso dice, divide el alma del espíritu. Hay muchas personas que han tomado la palabra tan emocionalmente, y eso trae a memoria lo que enseñó Jesús en la parábola de los terrenos, que dice que cuando arrojó la semilla, que era la palabra, la misma palabra está hablando, cuando arrojó el sembrador la semilla, dice que cayó al borde del camino. Y hablando de los del borde del camino, porque después se lo explicó a los discípulos un poco más claro, le dice es que esos del borde del camino son los emocionales. Son los que reciben la palabra con gozo. Poderosa la palabra, aleluya. Pero luego se les va. ¿Por qué? Porque son emocionales. Ella no puede llegar a sus emociones. Ella llega al espíritu. De espíritu a espíritu. Porque es el Espíritu Santo el que nos ministra a través de su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Dios me hablaba cuando estaba estudiando este tema. El Señor me llevó a 1 Samuel capítulo 17 y les voy a hablar sobre esto. 1 Samuel capítulo 17 versículo 1 al 11, y se los voy a leer. Presten atención. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y Aseca, que es Efadaín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Por un lado estaban los filisteos y por el otro lado estaban el pueblo de Israel. Eso es lo que ocurrió. Y luego dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, del cual se llamaba Goliat. ¿Cuántos han escuchado de Goliat? Ya muchos tienen referencia acerca de Goliat. Dice de Gat. Este Gat era donde nacieron los gigantes. Quiere decir que este hombre, mire cómo lo describe aquí. Dice así: traía
perdón, medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros medía este hombre. O sea que era altísimo, grande, posiblemente corpulento. Dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Quiere decir que este hombre tenía 3 metros de altura, era grande, corpulento, y además estaba armado hasta los dientes. ¿Se imagina el aspecto de este hombre? Desafiando al pueblo de Israel. Bueno, ahora dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Bueno, yo me imagino más bien: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Porque imagínate con ese cuerpo, ¿se imagina? ¿Para qué se ve? No, yo no creo que eso no asusta a nadie. La voz de él tuvo que haber sido tan aterradora que todo el mundo, uy, gigante, armado hasta los dientes y con esa voz. Y luego dice: ¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, otra vez recopilando la escena, es que dice la escritura que los filisteos se pusieron en orden de batalla y estaban los israelitas al otro lado y estaban listos para pelear. Pero ¿qué hicieron en ese momento? Los filisteos enviaron a su mejor hombre. Dice que tenía 3 metros. Cuando sale ese gigante allí, armado hasta los dientes, empieza a maldecir al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Se qué? Se llenaron de miedo. Quiero enseñarle algo que es muy importante. En este momento había una guerra de palabras. Por eso el Espíritu Santo me hablaba sobre la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Dónde está la espada del Espíritu? ¿O dónde debe estar la espada del Espíritu? En nuestras bocas. ¿Dónde debe estar? Perdón. Ok, en nuestras bocas. ¿Y por qué sale de nuestra boca? Porque está atesorada en nuestros corazones. Pero en ese momento el pueblo se turbó, dice, y se llenó de miedo. Porque la palabra, ya le dije, no se puede recibir ni en la carne ni en las emociones. Porque esto es lo que pasa. Cuando viene el enemigo y empieza a asustarnos y empieza a atemorizarnos, cuando dicen: te vas a enfermar y vas a morir de eso. Ese es el filisteo, ese es Goliat. Goliat todo el tiempo nos está atacando. Él representa al diablo, sus demonios, representa las adversidades, representa todas las cosas que vienen a atacar nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando viene esto y nos grita tan fuerte y lo vemos tan grande como imposible? Nos llenamos de miedo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Claro. Yo también he experimentado eso. Pero tuve que aprender algo que les voy a enseñar en esta mañana. Pero siempre Satanás, sus demonios, las adversidades, todo vendrá contra su vida. Y ese es el Goliat que usted tiene que aprender a derribar, porque Dios ya te dio el poder y la autoridad. Entonces les decía que esta es una guerra de palabras. Había una batalla. Y así como el Espíritu Santo usa la palabra, que es su espada, el diablo usa también palabras que están basadas en el temor y en la duda. Cuidado. No te dejes contaminar con las palabras del diablo, con lo que el enemigo te dice. Ellos se atemorizaron porque el enemigo lanzó su ataque, donde muchos han fracasado
en la mente. El ataque no fue primero cuerpo a cuerpo, fue en la mente. Satanás sabe dónde puede vencer. Y él, aunque no conoce nuestros pensamientos, pero sí conoce nuestro estilo de vida, él sabe cómo vivimos, entonces de ahí deduce cómo es que nosotros pensamos o qué es lo que tenemos en nuestra mente. Entonces Satanás todo el tiempo va a estar atacando en nuestra mente, porque él sabe que si logra sembrar una sola palabra, ya perdiste la batalla. Una sola de sus palabras, un solo dardo del enemigo te debilita, te desanima, te llena de temor y retrocedes. Hoy he venido de parte de Dios a decirte: el Espíritu Santo habita en la iglesia, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer a través de su poderosa palabra. Y si usted logra conectarse con esta enseñanza, estoy seguro que hoy saldrá como victorioso en el nombre de Jesús. Ahora, Saúl y el pueblo de Israel ya habían perdido la batalla porque Goliat lanzó sus palabras que se incrustaron en la mente de ellos, y ahí comenzó la derrota. Tú puedes ver la batalla como algo imposible, pero dependiendo de lo que tengas en tu mente, vencerás. ¿Cuántos me están escuchando? Ahí es donde vemos nosotros victorias o fracasos, en nuestra mente. Ya le dije, dependiendo de qué información es la que tenemos aquí en la mente, de qué está llena nuestra mente. Escuchaba algo que me sorprendió. Lo escuché de un predicador que dijo lo siguiente: dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca, y la palabra viene del corazón de Dios. Entonces, si la palabra viene del corazón de Dios, Dios solamente puede hablar victoria y bendiciones. Si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, vamos a ser más que vencedores. Eso me parece tremendo. Porque la palabra de Dios, esta palabra, antes de ser escrita por estos hombres de Dios, antes de ser escrita, venía del corazón de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Antes de ser escrita, ya venía del corazón y de la mente de Dios, para que la iglesia fuera más que victoriosa. Bueno, ya les dije que la palabra es como la espada del Espíritu, y ella necesita un campo espiritual. Usted va a tener que aprender a ser más espiritual. Si usted ha sido muy carnal y muy natural, lo lamento, pero no va a poder vencer. Porque la espada del Espíritu separa, divide lo emocional. Dios dice: no, emocional no. Porque yo soy espíritu. Dios es espíritu. Y todo aquel que quiera discernir lo de Dios tiene que hacerse espiritual. Les decía que para eso hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, ya tenemos las victorias. Ahora leamos estos versículos. ¿Cómo lo recibió entonces Saúl y sus ejércitos? Con miedo, con temor, porque eran naturales, eran carnales. Se han olvidado en verdad del Dios sobrenatural. Y mire aquí, las mismas palabras, diferente mentalidad. Diga conmigo: las mismas palabras, diferente mentalidad. Entonces el problema no es que el diablo esté todo el tiempo lanzando palabras y dardos contra la iglesia. El problema es la mente. Porque algunos tienen una mente natural, hay otros que tienen una mente espiritual. Vamos a darnos cuenta de eso en el versículo 41. Dice así, del 41 al 51 dice así: y el filisteo venía andando y acercándose a David, porque recordarán que nadie fue capaz de enfrentarlo. Nadie salió, ni Schwarzenegger, nadie.
Nadie salió a la batalla. Todos se atemorizaron. Estaban todos escondidos. Y entonces dice que había un niño que llegó al campamento y dijo: yo voy a pelear contra él. Y la gente antes se burlaba. Se burlaban de él. Y entonces Saúl le pone su armadura, pero él no puede andar con su armadura. Y entonces se va al arroyo, toma 5 piedras y luego se va hacia el campo de batalla. Entonces ahí empieza esta escena. Dice: el filisteo venía andando y acercándose a David. Además de que era gigante, ¿cierto? Estaba armado hasta los dientes. Tenía su escudero y el escudero iba adelante, también armado. Y dice así, versículo 42: y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco. ¿Qué inventa? Y le tuvo en poco porque ¿qué? Porque era muchacho. El evangelio no es un asunto de años. El evangelio es un asunto de obediencia. Usted puede tener 20 años en el evangelio, pero si usted nunca obedeció, bailas. El evangelio es para aquel que le cree. Usted puede tener 2 años en el evangelio, usted puede tener meses en el evangelio, pero si le cree a Dios y le obedece, Dios lo puede usar poderosamente. Entonces, miren, se burla aquel hombre de aquel muchacho porque era rubio, mírelo, rubio y de hermoso parecer. Y aunque no lo crea, yo era rubio, sigo siendo de hermoso parecer. No más que se me cayó lo rubio. Bueno, y luego dice en el versículo 43: y dijo el filisteo a David: yo soy perro. Bueno, así no, yo creo: yo soy perro para que vengas a mí con palos. ¿Se sintió qué? Ofendido. Se van a dar cuenta que desde el mismo momento en que David salió del campo de batalla, ya Goliat empezó a temblar. Ya el enemigo empezó a temblar. Y mire lo que dice: y maldijo a David por sus dioses. Empezó a maldecirlo y decía tal vez por Baal, por quien sea, y empezó a maldecirlo. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínese eso. Si hubiera sido otro, arranca a correr. Ven a mí que te voy a destruir y te voy a devorar y te voy a acabar y te voy a... Eso es lo que hace Satanás todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo el diablo te está diciendo: te voy a destruir, voy a acabar tu casa, voy a acabar tus hijos, te voy a dejar en la ruina, te voy a volver feo, te voy a acabar. Todo el tiempo el diablo está diciendo eso. Por eso decía: las mismas palabras, diferente mentalidad. Ahora mire aquí. Ahora dice David, dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel. Ya con eso lo mató, con esa sola. ¿Se atemorizó David? ¿Se angustió David? ¿Retrocedió David? ¿Se fue de la iglesia David? ¿Qué pasó entonces con David? ¿A quién tú has provocado? Él sabía en nombre de quién iba. Él sabía muy bien quién era su Dios. Él tenía la información correcta en su mente. ¿Aló? Y le dice, agrega: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y voy a decirle algo. Y no es que David estaba, perdón, retrocedamos un poquito. No es que David en el arroyo, bueno, posiblemente, pero la Biblia no lo dice, no lo puedo decir. Solamente quiero agregar algo ahí.
La Biblia no dice que en el arroyo él estaba diciendo: Señor, dame una revelación, Padre, muéstrame si debo de derribar a aquel gigante. Señor, si tú me muestras que yo voy a tumbar al gigante, lo tumbo, y si no, yo arranco a correr. Como mucha gente que espera que el Señor les diga cosas: Señor, por favor, háblame, dime, Señor. Si tú me dices, Señor, si tú me confirmas, Señor, que yo debo ir a la guerra, yo voy a la guerra. Vea, Señor, de verdad que voy a la guerra. Pero si no me confirma, yo no puedo ir porque me matan. Eso no pasó, porque David sabía muy bien quién era su Dios. ¿Usted sabe cuál es su Dios? ¿Usted sabe cuál es el Dios que sigue? ¿Usted sabe cuál es el Dios que viene a alabarle y glorificarle todos los domingos a este lugar? ¿Usted sabe cuál es el Dios que alaba? ¿Usted sabe cuál es el Dios de la Biblia, el que está escrito? ¿Lo conoce verdaderamente? Porque si no lo conoces, arrancas a correr al primer problema, la primera crisis, y te devuelves. Tienes que conocer verdaderamente a tu Dios. Tienes que tener la información correcta. ¿Quién es Dios? David sabía quién era Dios. Jehová de los ejércitos es mi Dios. Y ahora dice: Jehová te entregará hoy en mis manos. Y no estaba Señor, confírmame, ¿en verdad si es hoy? No, seguro de que Dios estaba con él. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. ¿Le cortaré qué? ¿Por qué la cabeza, hermano? Porque ahí es donde salen los pensamientos. Porque ahí es donde callará el diablo. Uno hace oraciones, hermano, que uno ni sabe qué es lo que dice. Y uno deja que el diablo hable y hable y hable y hable y hable. Y el diablo nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla. Dele en la cabeza, hermano, para que se calle. Dijo: y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. No solamente él, de los filisteos. Dice: a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en roca sólida. Y sabrá toda la congregación, toda la gente de los alrededores, que Jehová no salva con espada ni con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué hizo David? David sacó su espada espiritual. Usó la palabra de Dios. Él sabía quién era su Dios. Y con esa palabra, ya con eso derribó al gigante. Ya con eso venció. Porque dice así, versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, yo imagino, toma la primera lanza Goliat y ¡fum! Y David y toma, dice la escritura, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Dijo: cállate, Satanás. Se la puso en la cabeza y el filisteo cayó rostro en tierra. Y luego dice la escritura que entonces tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Y todos corrieron al ver su paladín muerto y decapitado. Quiero que aprenda algo poderoso. David no era emocional. David era espiritual. Entonces la palabra tiene que llegar al espíritu del hombre, no a las emociones. No diga: ay, me pareció hermosa la palabra, tan linda que estuvo la palabra, pastor. Pero si en usted no pasa nada, hermano, de nada sirvió. Porque eso quiere decir que usted, si sigue igual,
es porque la palabra tocó fue sus emociones, no su espíritu. Y la palabra no toca las emociones porque ya no viene a alegrarnos. Tan chévere esa palabra y me sentí tan especial. Hello. Dice, la pasan contentos un día, 2 días y viene el problema. Otra vez se atemorizan, se asustan. ¿Dónde la recibiste? En las emociones. Y en eso son buenas las mujeres, en recibir la palabra en las emociones. Porque las mujeres son así, ¿sí o no? ¿No ha visto? Bueno, también hay hombres muy emocionales, pero hay mujeres que cuando ven algo lloran por todo. Ven una película y lloran. Yo a veces veo a mi esposa viendo una película de esas de drama que le gusta ver ella, y la vemos los dos, y yo a veces la veo como tan conectada. Yo le digo, ya, es una película. Ya, no se metan en el cuento, es una película. Pero hay muchas personas así. ¿Viste? La traicionó. Porque empiezan a asociar sus sentimientos. Ay, así también me la hizo Poncho. Ay. Y empiezan a meterse en una película, hermana. ¿Sí o no? Normalmente cuando la mujer se va a casar, la mujer empieza a mirar el prototipo de hombre. Y entonces, ay, yo quiero el príncipe azul. Y se casan con unos, hermanos. Se casan con uno que uno dice, Dios mío. Porque hay emociones. Las emociones nos traicionan. Las emociones nos traicionan. Uno puede estar, ay, mira esa persona tan bella, tan hermosa. Y después cuando se lo conoce, ay, no era lo que yo pensaba. Las emociones nos engañan. Por eso la palabra nunca va a las emociones. La palabra nos afirma, nos establece, y ya vas al espíritu. ¿Aló? Bueno, yo la vez pasada les contaba que yo también era llorón, pero era porque también tenía mucho dolor en mi corazón. Cuando llegué al camino del Señor yo tenía mucho dolor, mucho vacío, entonces también asociaba muchas cosas. Yo les contaba que película en la que yo lloré, pero lloré ese día. Me hacía el fuerte, pero no pude, no, fue más fuerte el sentimiento. Fue cuando DiCaprio se hundió en el Titanic. Yo lloré en esa película. Yo lloraba. Quisiera estar ahí para haberle dado la mano al chinito, qué pecado. Envidiosa ella, no sé por qué no le dio espacio, había harto espacio. Como siempre, las mujeres quieren todo el espacio para ellas. No importa que uno se hunda en lo profundo de la mar. Y primero mi tocador, chao pues. Así igualito. Y uno, yo lloré, yo lloraba mucho así. Bueno, y recuerdo también la última película esa que salió, una película ahí que salió ¿te acuerdas? Lingo. ¿Sí? ¿Quién no chilló con esa película? No, yo ya estaba más restaurado. Y recuerdo que ese día llegamos al servicio un domingo, porque el sábado, nosotros, hey, ¿sí vieron la película que salió? Qué linda. Y se empezaron a regar la bola. Y el sábado, al otro día llegaron todos con los ojos hinchados. Todos los hermanos. Recuerdo que ese día llegó una hermana con los ojos hinchados. Y yo dije, ay, santo Dios. Dije, ¿será que peleó con el esposo? Cuando me acerco a la hermana, ¿te pasa algo? Me pasó la película anoche. Porque uno es muy ¿qué? Emocional. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí dicen sí, yo soy muy emocional? Nos hablan, nos dicen algo, nos corrigen algo y nos molestamos, nos incomodamos, no nos gustan que nos digan las cosas. Y hay muchas personas que se acercan a nuestra vida porque sí, nos ayuda para bien. Y la verdad, todo nos ayuda para bien. Bueno o malo nos ayuda para bien. Pero no tenemos por qué dejarnos afectar por las cosas. Porque ahí es donde nos damos cuenta que en verdad necesitamos restaurar nuestras emociones. Por eso todavía muchos son temperamentales, explosivos, iracundos. Pero la palabra no llega a las emociones. La palabra llega al espíritu. Ella se para, dice no. Esto no es emocional, esto es espiritual. Tienes que entenderlo así. Esto tiene que llegar a tu espíritu. Porque si no, todo el tiempo vas a estar como un columpio, arriba y abajo. Así van a estar tus emociones. Y un día vas a estar contento porque la palabra te llegó. Y al otro día, ¿qué pasó con la palabra? Se fue, se esfumó. Eso pasó con ellos, pero no lo mismo con David.
David se mantuvo firme y dijo: a este lo tumbo porque lo tumbo. Una persona emocional se asusta y se rinde. Una persona emocional llora y duda. ¿Por qué dudas de lo que el Señor te ha dicho? ¿Usted cree que David dudó? Vea, David duda y se escacha en la piedra y le toca correr. Es como cuando uno se agarraba, de chino uno se agarraba así, a piedra. Y si uno no ponía la primera, arranca a correr porque se la ponen. Entonces David no podía dudar. David había dicho de un principio: en la cabeza te voy a dar. ¿Y a dónde le dio? ¿A dónde le dio? ¿En el pecho? ¿En la oreja? ¿Se escachó? ¿A dónde le dio? En la cabeza. En la cabeza. Porque él no dudó. Muchos dudamos. Ahora sí, yo ya tengo la palabra. Ahora sí, diablo, venga para acá. Que en el nombre de Jesús te va a rotar. Tengo la palabra del Señor. Y empieza a orar. Y después, ay, Dios mío, ¿será que sí? Ay, ¿será que sí pasa? ¿Será que no? ¿Será que aquello? Tú no puedes dudar. Tú has recibido una palabra de parte del Señor. ¡Créalo! Tienes que creerlo. Así funciona con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y creyó que Dios era su fortaleza, su escudo, su galardón, su victoria, que todo estaba en Dios. Por eso creyó, él no dudó. Muchos años después hubo otra guerra, pero esta fue en el desierto. Estaba Jesús y Satanás. Una batalla cuerpo a cuerpo. Aquí sí estaba el diablo de frente. ¿Y usó qué el diablo? ¿Qué usó el diablo? Palabra. Pues usa la palabra. Pero como el diablo siempre la usa a su conveniencia. Siempre, como el diablo la usa. Torcida, desviada. Y usa la palabra. Pero ¿por qué usó la palabra? Para tratar de poner en duda a Jesucristo. ¿Y qué hace Cristo? Usó la palabra. Usó la espada del Espíritu. En esa guerra Cristo venció porque usó la espada del Espíritu. ¿Aló? Tú vas a vencer cuando uses la espada del Espíritu. En las batallas, en las luchas, en la enfermedad, en las adversidades, en cualquier circunstancia, debes usar la palabra de Dios. Se fue la iglesia, se fue. ¿Ustedes sí me escucharon? ¿Qué debemos usar? ¿Ustedes también escucharon? ¿Qué debe usar? Dígale que está a su lado. En todo tiempo usa la palabra de Dios. La espada es para vencer los ataques del enemigo. La espada del Espíritu es para vencer toda adversidad. La espada del Espíritu es para vencer toda enfermedad. Todo. Recuerdo que una mujer llegó a mi casa y empieza a contarme su problema. Me dice: estoy enferma, los médicos no dan con mi enfermedad. Antes, al contrario, cada día es peor. Y me mostró unos exámenes que le hicieron. A mí no me gusta casi ver esas cosas. Y le dije: mira, mujer, todo esto es lo que ha dicho el hombre. Y hasta Satanás detrás de todo, diciéndote que tú no vas a mejorar, que las cosas están empeorando y que posiblemente esto te mueres. Tienes una opción: o le crees a Dios o le crees a las palabras de Satanás. Y ella dijo: le creo a Dios. Dios me da una palabra para ella. En ese momento el Señor me entrega una palabra y me dice: yo soy tu sanador. Si confías en mí y obedeces mi palabra, la escritura a mí me dice en Éxodo: yo seré tu sanador. Y le creyó a Dios. Y vino el Espíritu Santo y le ministró en ese momento. Por cierto, cuando ella llegó a mi casa, lo primero que me dice es esto: pastor, toda esta situación, mire lo que estoy viviendo. Me contó todo su problema y luego me dice: pero yo soy católica, apostólica y romana. Yo le dije: carachas. Yo le dije: yo soy de Restrepo. Y le dije así: ¿de qué te sirve la religión? La religión no sirve para nada.
realmente tú necesitas es a Cristo, porque Cristo puede sanar, restaurar y darte vida eterna. Y viene el Espíritu Santo. Oh, ok. Después de eso, viene el Espíritu Santo sin tocarla. ¡Pum! Cayó al piso esa mujer. Y cayó al piso y ella dice que sentía que una llama estaba envolviéndola. Y cuando se para quedó sana totalmente. Hasta el día de hoy está totalmente sana. ¿Y sabe una cosa? Luego me decía, nunca jamás había experimentado esto. ¿Cómo se llama? Y yo le decía, eso se llama el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está en la iglesia. Vamos, diga conmigo, ese poder está en mí, porque tengo al Espíritu Santo. Y si tengo al Espíritu Santo, tengo la espada poderosa de Dios. Digan amén. 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 Gloria a Dios. Wow. Si tienes que recibir la palabra en tu espíritu. No le estoy hablando a tus emociones. Hoy le estoy hablando a su espíritu. Así que necesitas usar correctamente la espada del Espíritu. Porque la tienes ahí, ok, está muy linda. Estás ahí, está la Biblia ahí. Algunos la tienen en el Salmo 91. Páginas amarillas, Salmo 91. ¿Sí entendió? Si no, el Espíritu Santo después le revela ese chiste. Yo sé que a las 4 de la mañana se va a levantar una hermana. Ay, ya entendí el chiste. El Señor se lo va a revelar. Bueno, algunos lo tienen ahí. Salmo 91, páginas amarillas. Y dice, ahí tengo la palabra. Y cada vez que tiene un problema, hace, ay, Dios mío, Salmo 91. Santo. Algunos tienen así. ¿Sí o no? Otros la tienen ¿dónde? ¿Dónde la tienen? Así. Se acuestan con ella así, se la ponen en el pecho. Y a medianoche, ay, Dios mío, siento un peso en mi alma. Ay, Dios. Necesitas usar correctamente la espada. Se lo voy a enseñar ahorita al final. Pero no es para tenerla ahí guardadita ni archivada en la biblioteca ahí bonita. Algunos la tienen tan linda que ni siquiera la usan. Ay, no, así no es. Cuando el Espíritu Santo me enseñó sobre la armadura de Dios, el Espíritu Santo me dio una cátedra, me dio una enseñanza sobrenatural de la armadura de Dios. Y eso fue en un tiempo de ayuno. Recuerden que el jueves les hablaba que hay que ayunar. Algunos ya le hablamos de ayuno, ya le dio la pálida. Ay, ayuno, uy. Tienen que ayunar, hermanito. Entonces estaba en un tiempo de ayuno y le dije al Espíritu Santo que quería entrar en un tiempo de guerra espiritual. Y él empezó a enseñarme todo lo que es la guerra espiritual. Pero empezó a enseñarme la armadura de Dios, la importancia de la armadura de Dios. Pero ante todo me enseñó el poder de la espada del Espíritu. Y me dice así, y lo vas a poner en práctica. Y pum, sonó el teléfono. Porque eran de esos teléfonos. ¿Recuerdan de esos teléfonos? ¿Sí? No, los de esta generación no sabe qué es eso. Sí, de esos de ruedita que uno, 3, 2, ¿sí? Padre Santo, estoy muy viejo. Y eran de esos de ruedita que esos sonaban. Y cuando timbraba, sonaban durísimos, ¿sí? ¿Se acuerda? Y que uno podía andar a 3 metros de distancia con el cable. ¿Sí recuerda? Y una apenas salía a la puerta de la casa, uno estaba allá en la sala y en la puerta de la casa salía uno así para chicanear. Sí, bueno. ¿Sí? Esta generación no la conoce. Bueno, ese era y suena el teléfono y me llaman y me dice, pastor, yo lo necesitamos urgentemente en la iglesia. Entonces yo me alisto y salgo para la iglesia. Y cuando llego a la iglesia había un endemoniado, hermano. Pero un endemoniado de esos que cuando usted los ve, hermano, se le paran los pelos. Si no tiene, se le paran. Estaba botado en el piso ese hombre y gruñendo y tirando sillas. Pero no eran esas sillas, eran de unas butacas de madera, que eso para levantar era complicado. Y ese tenía una fuerza sobrenatural. Y gritaba el hombre. Y el Espíritu Santo me dice, ahí vas a usar la espada. Y se para ese endemoniado. Y cuando yo lo veo frente a mí,
Mire, créame, hermano, me hubiera asustado, me hubiera atemorizado si no hubiera estado preparado. Si el Señor no me hubiera enseñado el poder de la armadura de Dios y la espada del Espíritu, créame que yo arranco a correr. Porque era aterrador la apariencia de esa persona. Porque cuando se transfiguran, era terrible la apariencia de esta persona. Y uso la espada del Espíritu, porque ese hombre se lanzó a ahorcarme. Y cuando yo uso la espada del Espíritu, ¡pum!, el hombre cayó al piso. Y empecé a ministrarlo y en ese momento fue libre. Vi el poder de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente es para aquellas cosas que vemos espirituales, cuando hay que echar fuera demonios, cuando hay que orar por una enfermedad para que la persona sea sana, sino en toda adversidad. A usted se le puede presentar muchas circunstancias, pero tiene que aprender a usar la palabra del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ok, muy bien. Entonces, porque el diablo siempre va a tratar de atemorizarlo. Siempre, siempre. Esa es la función del enemigo, para que usted se asuste, dude y retroceda. Entonces, Goliat intentó llenar de temor a David, pero David atemorizó a Goliat. Fue todo lo contrario. El diablo intentó llenar de temor a Jesucristo, pero Cristo lo venció con la espada del Espíritu. Y tú vas a vencer cuando uses la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La batalla siempre será una batalla de palabras. Recuerde esto, de palabras. El diablo usa argumentos, palabras. El Espíritu Santo te da la palabra. Entonces, no preste atención a las palabras de Satanás. Cierre sus oídos. No haga lo que hizo Eva. Le voy a decir qué hizo Eva. El error de Eva fue este. Se fue de shopping al centro comercial que se llamaba el Edén. Y se fue shopping. Y se fue allá, y Eva estaba allá mirando. Ay, tan lindo esto. Y claro, usando la tarjeta de Adán, ¿no? Pasando la tarjeta de Adán. Ay, tan lindo esto. Apúntale a mi esposa. Ay, tan hermosa. Ya mi esposa. Todo. Y estaba feliz. Y se le dio por ver el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y viene Satanás. Y empieza a entablar un diálogo con ella. Y empieza a hablarle palabras. Entonces, yo me puse a pensar un día, si yo voy por la calle y de pronto un perro me habla, yo arranco a correr. O ato el demonio de perro y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Pero pues no era normal que una serpiente viniera a hablarle. No sé si me estoy haciendo entender. Pero hay muchas mujeres que se sientan a dialogar con Satanás, y el diablo se aparece y le dice: te voy a acabar. Ay. Y vas a seguir enferma. Ay. Y mira cómo estás, flaca, fea. Ay. Y están poniéndole atención ¿a quién? Al diablo, todas las palabras que le dice Satanás. ¿Por qué cree que la mujer hoy en día quiere arreglarse, ponerse? Porque quiere ver, porque el diablo ya le ha hablado. Hoy en día tanta cirugía, hay mujeres que tienen cirugía desde aquí hasta aquí. Ya en la cédula ni se las conocen. No, hermano. Vea, en el rato el Señor no las va a llevar porque no las va a conocer. Cuando haya rato, hermano, el Señor dice: vayan por mis hijas. Y dice: ay, Señor, pero ¿a quién es? Ya no la conocen. Cambiada. Y todo eso pasa porque Satanás le habla a la mujer. Satanás le habla mucho a la mujer, demasiado. Porque quiere dañar su autoestima, porque quiere afectarlas. Y a veces la mujer todo lo recibe. Sí, y terminan así. Tú eres una hija de Dios. Y nadie en el mundo, ni el mismo diablo, ni las fuerzas satánicas podrán cambiar eso. Tienes que creerle al Señor. Pero ¿qué hizo Eva? Ajá, le prestó y se pone a dialogar con la serpiente, el diablo. Y por eso la humanidad perdió. Escúcheme. De su fe depende su familia.
Si eres una mujer de fe, tú vas a levantar tu hogar, tu familia. Si eres un hombre de fe, tú vas a levantar tu hogar, tu familia. Pero si eres emocional, toda tu familia será emocional. Tus hijos serán emocionales. Tu generación no derribará gigantes porque tú nunca los derribaste. Tienes que derribar gigantes porque el Señor te ha dado el poder y la autoridad. Entiendan esto, jóvenes, desde ya tienes que vencer ese pecado en el nombre de Jesús, porque el Señor te ha dado la espada del Espíritu. Porque si tú lo vences, tu generación seguirá lo mismo, igual. Se repetirá. Porque nadie se levantó a vencer. Yo decidí derribar gigantes un día. Dije, me levanto en el nombre de Jesús. Voy a creerle a las promesas del Señor. Voy a creer en la palabra del Señor, para que mi esposa y mis hijos sean victoriosos también. ¿Cuántos están listos para derribar gigantes? Gloria a Dios. No hable con Satanás, no le ponga cuidado, no le preste atención. Recuerde, él solo viene para desanimarte, desalentarte, para que dudes. ¿Ok? Entonces, casi siempre uno piensa que los pensamientos que están en nuestra mente son nuestros. No, muchos de ellos son satánicos. Muchos de ellos son pensamientos del enemigo. Porque todo lo que tiene que ver con lo malo, está el diablo ahí. No vas a avanzar, no vas a crecer, no vas a cambiar, no vas a mejorar nada. ¿Qué tienes que hacer? Cállelo, no escuche. Hubiera sido un hombre del que estaba en el huerto del Edén y viene la serpiente y le habla, uno no le pone cuidado, porque la serpiente le habla, oye, ¿sí sabes? Sí. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Sí, si hubiera sido así, como cuando la esposa le pregunta a uno, ¿cómo le fue? Bien. Ya, listo. Así hubiera sido con la serpiente, ya, listo. Pero ¿por qué fue con la mujer? ¿Por qué fue y le habló a la mujer? Porque la mujer es más emocional. Bueno, vuelvo y le repito, hay muchos hombres con espíritus de mujer que también son iguales, demasiado emocionales. No podemos ser emocionales, la palabra de Dios es el espíritu. Muy bien, las palabras de Dios nos llenan de fe, de seguridad, de confianza, de firmeza. Nos hace estables, firmes, sólidos. Incluso dice que al sencillo lo hace sabio. Eso hace las Sagradas Escrituras. La palabra es poderosa. Amo la palabra. Me deleito en la palabra. Para mí ha sido una bendición, porque la palabra fue lo único que pudo cambiar mi mente desastrosa. Yo venía con una pobreza, con una mentalidad pobre, arruinada. Me creía la persona más insignificante. Pero la palabra transformó eso. Ahora sé quién soy en Cristo. Sé quién soy, y eso nadie lo altera. Y aunque hay personas que han querido venir a agredir mi vida, y hay personas que hablan de mí, no me importa. Yo tengo mi identidad clara en Cristo Jesús. Y eso no se llama orgullo, se llama identidad, que es diferente. Muy bien. ¿Dónde le dio entonces primero Goliat a Saúl y a Israel? En sus mentes. Muy bien. Allí fue donde David le dio a Goliat, en la mente. Entonces, eso quiere decir que en la mente es donde debe abundar la palabra de Dios. Por eso dice, y guardarán la palabra en sus mentes y en sus corazones. Atesorarán la palabra en sus mentes y en sus corazones. Y le voy a enseñar 3 cosas importantes. 3 cosas para que aprendas a usar la espada del Espíritu. La primera, debes meditar en la palabra. Medite en la palabra de Dios. Recuerde, ya la espada del Espíritu, tienes que meditar. Esto se enseña hasta en discipulado 1, pero es bueno recordárselo a la iglesia. Meditar es disciplinar tus pensamientos. Tienes que aprender a disciplinar tus pensamientos. Yo dejé de recibir los pensamientos negativos que tenía en mi mente, porque mi mente todo el tiempo me hablaba negativamente. Todo el tiempo me hablaba negativamente. Entonces empecé a disciplinar. No voy a recibir pensamientos negativos. Voy a abrazar la palabra de Dios. ¿Qué he recibido? Usted puede recibir 1, 2, 3 versículos. Usted puede recibir 1, 2, 3 enseñanzas. Pero sé que de alguna forma el Espíritu Santo le da una palabra. Entonces tome esa palabra y empiece a cambiar esos pensamientos negativos. Disciplínela, su mente.
¿Cuántos me están escuchando? Entonces discipline su mente, digan no más en el nombre de Jesús, no más. Dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, Señor. Entonces yo tengo que meditar en la palabra para que mis dichos o lo que yo hago agrade a Dios. Medite. Discipline sus pensamientos. Usted no puede un día estar pensando en victorias y otro día en fracasos. No, usted todos los días es más que vencedor. ¿Sí me escucharon? Todos los días usted es más que vencedor. Dios no dice, hijo, hoy sí, mañana no. Hoy sí vas a vencer, mañana no. Pero pastor, es que no veo mi sanidad. Eso no significa que no vas a tener victoria. Significa que tienes que seguir creyendo hasta que veas la gloria de Dios. Pastor, pero es que no estoy viendo cambios en mi hogar. Eso no quiere decir que no vas a ver victorias. Lo que tienes es que seguir creyendo en las promesas del Señor hasta que lo veas. Pero entre más camines en el Señor, mientras más andes en el Señor, más cerca estarás de la victoria. Pero si estás así, voy para adelante y voy para atrás y voy para adelante, ¿qué estás avanzando? ¿Estás avanzando algo? Dímelo. No, porque estás avanza un paso, retrocedes dos. Avanzas un paso, retrocedes dos. Voy a orar. No veo nada. Voy a orar. No veo nada. Dios dice, no, así no es. Avance. Crea y avance. Crea y avance. Porque entre más avance, más cerca estás de la victoria. Así disciplino mi mente. Yo le digo a mi mente, tú cállate. A veces me ha tocado callar mi mente. Me toca callarme yo mismo. Chito, ¿qué estoy pensando? No. La palabra de Dios dice esto. Inmediatamente empiezo a disciplinar mi mente. No se puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo ya empiezo a callar mi mente. ¿Pero con qué? ¿Con palabras positivas? Sí puedo. Ay, no pude. No, con la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Muy bien. Ok. Meditar es cambiar de información. O sea, empiezo a suprimir la información que no sirve, la información que me ha detenido todo el tiempo, y empiezo a añadir información. Por eso les decía, la Biblia no es para que esté ahí. Salmo 91, Salmo 23, ahí está. No, la Biblia no funciona ahí. La Biblia funciona aquí. No así. No, aquí en la mente y en el corazón. Que abunde la palabra de Cristo. Ahí empiezo a cambiar la información. Ahí aprendí quién soy en Cristo. Aquí fue donde aprendí quién soy en Cristo. Aquí fue donde aprendí a vencer. Aquí fue donde aprendí quién es mi Dios. Aquí fue donde aprendí todas las promesas que Dios tiene para mí. Aquí. ¿Qué hace la gente hoy en día? La gente toma en poco la palabra. No le está dando la misma importancia que al principio. Los niños hace muchos años atrás nos enseñaban versículos. Y eran versículos. Eso es lo que están haciendo allá. Mi esposa, palabra está por las orejas. Y se las enseña de una forma muy dinámica. Y mire que los niños, ayer anoche estaba enseñando tal, y yo, mi amor, tan hermosa para los niños, mire, hermosa. Y es un muñequito ahí, pero con la palabra. Pero hoy en día los niños saben más de películas, novelas, series, videojuegos que de la palabra. Y usted se llena más de Netflix, ¿cuál es? Cartoon Network, bueno, y todas esas cosas más. ¿Y qué? ¿La palabra qué? ¿Dónde está? Por eso es que fácil viene Satanás y empieza a atacarte, porque él sabe que dentro de ti no hay abundancia de palabra. ¿Qué? ¿Con qué lo vas a reprender al diablo? ¿Con Netflix? Fuera ahora el nombre de Netflix, ahora fuera. No sirve. Ay, yo vi una novela por allá y le funcionó a la María Teresa, entonces yo voy a poner en práctica. No le sirve de nada. Son novelas, novela. Llénese de la palabra. Ok, muy bien. Número 2, estudie la palabra de Dios. Meditar
Empiece a disciplinar su mente. Estudiar. ¿Qué es estudiar? Estudiar es investigar las escrituras. Usted lee el Salmo 23. ¿Y qué le sacó el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastor, me hará descansar junto a aguas de reposo, pastorera. Confortará mi alma, me dará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, a esa mesa delante de mí. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Que Él es mi pastor. Estudie la palabra. Estudie es que usted tome un versículo, tome un capítulo y empiece a sacar una promesa. Casi todos los capítulos tienen promesas, casi todos tienen promesas. Promesas y tiene ordenanzas, leyes. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, aquí ordenanzas. Obedecerás al Señor tu Dios. No lo pase por alto. ¿Qué me está hablando el Señor? Que tengo que obedecerlo. Porque haré de ti una gran nación. Promesa. Ok. Y ese versículo te envía a otro versículo. Porque se han dado cuenta. ¿Usted qué dijo? ñapa. Le añadieron ahí esos letricas que están ahí al lado. Usted se da cuenta que en los capítulos ahí al lado hay unas letricas. ¿Sí se ha dado cuenta? No. Dios mío. Ahí al lado de los capítulos casi siempre vienen aquí unos versículos al ladito o abajo. No es una ñapa. Es para que lea el versículo, te envía aquí y este te envía al Antiguo Testamento, te envía más adelante el Nuevo Testamento. Esos son textos paralelos. Esos se sirven para que vaya y qué es lo que quiso decir el pasaje, qué es lo que está queriendo decir el autor. Porque esto te va a servir, se llama estudiar. Hoy en día la gente no quiere estudiar la Biblia, la gente solo medio la lee ahí. ¿Cuántos capítulos leyó? Me leí 5 capítulos esta semana, pastor. ¿Cuánto entendió? ¿No entendió nada de lo que leyó? Entonces no le sirvió. Tiene que estudiar, ahondar en las escrituras. Jesús dijo: investiguen en las escrituras, ahonden en las escrituras. Eso se llama hacer exégesis. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, usted tiene que leer el pasaje. Tome un esfero. No se preocupe que Dios no se pone bravo por eso. Marque la promesa. Escriba ahí. Tome un color ahí y márquelo. Esta promesa Dios me la dio. Esta palabra del Señor me la está entregando. Y vaya al contexto de esa palabra. Estudie. Eso le va a edificar mucho a usted. ¿Está escuchando por qué el enemigo a una persona así es difícil tumbarla? ¿Cómo la va a tumbar? Si es que tiene abundancia de palabra acá en la mente, tiene promesas. A mí muchas veces el diablo me ha dicho cosas. ¿Qué cree que es que a mí no me habla? A veces me ha dicho cosas, que me voy a enfermar, que una cosa, que lo otro. Y vienen las palabras así como espadas, ¡pum! ¡Pum! Y derriban inmediatamente los argumentos de una. Porque tengo abundancia de palabra en mi corazón. ¿Aló? Ok. Y tercero, aplique la palabra de Dios. ¿Qué es aplicar? Obedecer. Si usted lee la Biblia y usted empieza a leer la Biblia en orden, para los nuevos, Evangelio según San Mateo, todo el Nuevo Testamento, y empiezan a leer el Evangelio de Mateo, y tú estás leyendo la palabra y de pronto sientes que esa palabra está llegando a tu espíritu, que Dios te está hablando ahí, tú la marcas. Y la Biblia dice: vete y no peques más. ¿Qué le está hablando al Señor? Hermano, el Señor te está hablando. No, me está hablando a mí, no es que yo fui que la leí. Es más fácil a veces tomar la Biblia y mire, el pastor predicó. Sí, ve mi hijo, ¿no? No, esta palabra el Señor me la está entregando a mí. Dios me está diciendo: vete y no peques más. Quiere decir que hay algún pecado, que estás haciendo algo que no agrada a Dios, y Dios dice: córtalo, no más. ¿Qué tienes que hacer? Cortarlo. Obedecer, porque si yo obedezco, entonces viene luego el respaldo. No hay respaldo si no hay obediencia. Si obedecemos, viene el respaldo de Dios.
Cuando David, dice la palabra, y David peleó contra los filisteos y los acabó, y David peleó contra aquellos y los acabó, y David peleó contra aquellos y los acabó, y David peleó contra aquellos y los acabó. Y cuando David pecó, ahora fue todo lo contrario, ahora fue perseguido David. Ahora David era el que tenía que correr. Porque no hay respaldo si no hay obediencia. ¿Qué creyó? Entonces, si quiere ver respaldo, tiene que ser obediente a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen voy a ser obediente a la palabra? Tuve que ponerme serio con Dios un día. Decir no más pecado, no más. Quiero terminar con esto. Segunda de Crónicas 20:14. No lo busque y présteme atención. Segunda de Crónicas 20, versículo 1. Dice la palabra que se juntaron todos los amonitas y los moabitas para atacar a Judá. Y entonces le llegó la noticia al rey. Al rey le dijeron: vienen una gran multitud para acabarlos. Y Josafat tuvo temor. Porque sí, en algún momento podemos sentir temor. Pero él empezó a hablar con Dios. Empezó a orar. Y empezó a recordarle a Dios las promesas. Señor, acuérdate que tú prometiste estar con Israel. Acuérdate, Señor, que tú prometiste esto. Y empezó a hablar con Dios. Y empezó a hablar con Dios, a hablar con Dios. Y a recordarle todas las promesas. Y entonces, cuando él empieza a orar, dice la palabra que salió un profeta. Y viene palabra de Dios. Y el profeta le dice así: oíd Judá, y oíd vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Ojo con esto. Cuando Dios dice, Dios hace. Si alguien se acerca y dice, el Señor te dice esto, pero no pasa nada porque Dios no dijo nada. Hoy en día está pasando mucho eso. El Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo. Y es delicado eso. Yo nunca digo el Señor dijo, a menos que Dios lo diga. Pero hoy en día es fácil. El Señor dijo, el Señor me mostró, el Señor me mostró. Cuidadito. Porque cuando Dios dice algo, Él lo hace. ¿Aló? Ahora mire lo que dice. Dice, Jehová os dice así: no temas ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Se lo vuelvo a repetir porque algunos no. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleáis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y oh Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, ya estaba listo, el ejército estaba cerca para venir a acabar a Judá. Y entonces ora a Dios y viene la palabra. Diga la espada. Viene la espada, viene la palabra. Y cuando él toma la palabra, le dice al pueblo, empezaron a adorar. Y empezaron a cantar. Y hubo alabanzas a Dios y adoración a Dios. Pero el Señor les dio una instrucción. Diga instrucciones. Entonces Dios les dio una instrucción y les dijo, salgan, pero no peleen. ¿Alguien me está escuchando acá? Hay momentos donde Dios le va a decir, ¿por qué peleas? ¿Usted cree que es que usted, quién es? Déjeme que yo tienen que oírme, me van a oír ahora sí. Fuerzas en nuestras fuerzas. Dios dice, mía es la pelea. Hágase a un lado. Usted solo quédese quieto y mire qué es lo que voy a hacer. Me gusta eso. Me gustan los esposos difíciles.
Porque esos esposos cuando se ponen difíciles y me dicen la hermana: ay, pastor, ay, ese hombre está difícil. Ay, pastor, ¿cómo hago para que cambie ese sinvergüenza? Métase con Dios, ore a Dios, clame a Dios y estése quieta y mire lo que Dios va a hacer. Después los vuelve una sedita el Señor. No llegan juiciosos a la iglesia. Porque no es suya la pelea. Ay, pastor, están que me quitan y me van a acabar y me van a esto y me van a aquello. Y Dios dice: quédese quieto y vea. Y entonces dice la escritura que cuando se fueron a ellos y estaban ahí quietos, toda esa multitud que venían contra ellos, Dios los confundió y entre ellos empezaron a matar. Entre ellos. O sea, quiere decir que los que venían ahí, los amigos, ¡pam!, entre ellos empezaron a matar y se confundieron y todos se mataron, todos unos con otros, todos quedaron muertos. Todos. ¿Quién levantó? ¿Quién se levantó para pelear? Ninguno. ¿Quién de los de Judá se levantó para pelear? Ninguno. Ni el rey. Estaba así. Como estamos los hijos de Dios, esperando respuestas. No voy a hacer nada, todo lo harás tú. Yo solo veo. Yo solo me quedo quieto, dejando que el Señor actúe, que obre, porque Él sabe cómo hacer las cosas. Y entonces se agarraron a pelear y acabaron ahí. Y dice la Biblia que entonces, cuando ellos van a ver a las personas muertas, había un botín de guerra. O sea, quiere decir que ese día se fueron todos emperifollados a la guerra. ¿Sí me entienden? Perifollados. Cadenas. Del griego. Perifollar. Bueno, vestidos con cadenas, con aretes, con todo. Se fueron bien, con oro, con prendas valiosas. Y se fueron para la guerra. ¿Cómo? ¿Cómo que se van para la guerra? Así. Y se fueron para la guerra. Dice la escritura que duraron 3 días recogiendo el botín. 3 días. Eso quiere decir que eso llegaban, cogían y despojaron, les quitaron todo, corona, todo. Y 3 días. 3 días. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor con esta palabra que me entregaba esta madrugada? El Señor me decía que cuando nosotros usamos la espada del Espíritu, nosotros vemos victorias. Pero además de victorias, luego vienen las bendiciones del Señor. Abundantes. Abundantes. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Pero es necesario que aprendas a aplicar la palabra de Dios. Que uses la palabra del Señor. Dios es el que pelea por nosotros. El Señor es el que pelea por nosotros. Esto me gusta mucho, porque no tenemos que levantar manos. El Señor hace lo que tiene que hacer. Cierre sus ojos un momento. Quiero que se enamore de ese libro maravilloso que tiene cerca a usted. Que se enamore de la palabra, porque la palabra es el único libro que le va a dar la victoria. Usted está pidiéndole al Señor: Señor, ¿cómo voy a hacer para este problema? Señor, ¿y cómo voy a solucionar esta situación? Señor, ¿y cómo van a cambiar las cosas? Y el Señor te está diciendo: ya te di la palabra. Porque ella es una espada y ella no falla. Ella es viva y es eficaz. Quiero que hoy tú le digas al Señor: Señor, cambia mis pensamientos. No vuelvo a aceptar un pensamiento negativo en mi mente. No vuelvo a abrazar un pensamiento negativo, porque no vienen de ti. La escritura dice claramente que los planes y los pensamientos de Dios son de bien para nosotros. De bien, planes de bien para nosotros, no de mal. Aún así, las cosas malas que vienen a nuestra vida, el Señor lo va a usar para bien. Dígale: Señor, gracias porque hoy tu palabra ha sido clave para mí. Hoy tu palabra me ha dado respuesta, Señor. Hoy tu palabra, Señor, puedo abrazarla.
Puedo abrazar tu verdad, Señor, y sé que estoy seguro y voy a estar seguro. No importa si los médicos han dicho que de esa enfermedad no vas a salir. Y le hablo a alguien que tal vez está en la transmisión, que posiblemente tiene algún dictamen médico que dijeron los médicos allí, los resultados arrojaron algo terminal, algo que no va a cambiar. Quiero decirte en el nombre de Jesucristo que esto cambia las mentiras de Satanás. Y que esto, la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, es lo único que necesitas para ver la gloria de Dios. Toma la verdad que está aquí escrita. Toma la verdad de la palabra, porque ella será tu sanidad y la medicina, dice, para todo el cuerpo, en el nombre de Jesús. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Algo está pasando. Vamos, créalo. Los cielos se están abriendo. Vamos a creerlo. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, ni maldiciones. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Algo está pasando. Vamos, créalo, créalo. Los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Algo está pasando. Algo está pasando. Los cielos están abriendo. Vamos a creerlo, vamos a creerlo. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Vamos. Algo está pasando. Quiero que lo creas. Los cielos están abriendo. Conéctase con el Espíritu. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, No hay enfermedad, ni tampoco cautividad. no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Escúcheme en el nombre de Jesús. Esta es una declaración. La Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Alguien me está escuchando? La Escritura dice claramente: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Levante su mano y diga: el Espíritu del Señor está en mí. Diga: el Espíritu Santo no solo está conmigo, también está en mí. O sea, dentro de ti. Algo tiene que pasar ahora mismo. No seas indiferente a la presencia de Dios. Cierra tus ojos para que no te distraigas. No cantes, adora. Porque en la adoración algo Dios va a traer sobre tu cuerpo. Porque tú vas a hacer esa declaración: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En el nombre de Jesús. Créelo. Algo está
pasando. Vamos a creerlo. Se están abriendo. Recibe lo que el Señor Ángeles están cantando. hace ahora. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos Se están abriendo. Ángeles están cantando. Los demonios están huyendo en el nombre de Jesús. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Ahí está la presencia de Dios sobre ti. Espíritu Santo, gracias porque tú habitas en mí por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Yo recibí al Espíritu Santo y soy libre de toda opresión, de toda enfermedad, de toda atadura. Iglesia, repita conmigo: hoy, en el nombre de Jesús, me declaro libre de toda atadura, de toda maldición generacional. Todo lo que mis padres y mis abuelos me transmitieron, fracasos, ruina, enfermedad, pobreza, dolor, lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Nunca más me sentiré triste, ni rechazado, ni abandonado, ni solitario. Nunca más me sentiré abatido, ni arruinado, ni pobre, ni en derrota. En el nombre de Jesús, nunca más vendrá a perturbar mi vida espíritus generacionales, maldiciones generacionales. En el nombre de Jesús, hoy me declaro libre, porque voy a ver la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo vive en mí y su espada está en mi boca. Su espada hoy sale de mi boca con autoridad en el nombre de Jesús, y yo no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de Dios. Yo seré cabeza y no cola. Voy a estar encima y no abajo. Yo soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Tengo promesas, tengo su espíritu, y de mi boca sale fuego y poder. En el nombre de Jesús, vamos, vamos, levante su voz y empiece a declarar la palabra que el Señor te entregó. No sé cuál palabra es la que el Señor le entregó. No sé cuál palabra es la que el Señor le ha entregado a usted, pero en el nombre de Jesús, declárela. Ahora, declárela. El Señor me dijo: tú no vas a fracasar. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. El Señor me dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor dijo: yo seré tu sanador, y no habrá enfermedad que se quede en tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. El Señor dijo: Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se levante un ejército contra mí, no temeré, yo estaré confiado.
El Señor dice en su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. El Señor dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. En lugares delicados pastos te haré descansar. El Señor dice: yo soy tu sol y tu escudo, y mi palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Tienes promesas, tienes promesas, tienes promesas. Decláralas, declara las promesas. No hagas silencio, declara promesas, declara las promesas del Señor. No importa, no importa si caíste. El Señor dice: yo levanto 7 veces al justo si cae. Yo levanto al afligido, al necesitado y al menesteroso. Aquel que invoca mi nombre será salvo, dice el Señor. ¡Aleluya! Fuego del Espíritu Santo en esta mañana. Fuego del Espíritu Santo sobre ti, que arde en tu vida, en el nombre de Jesús. Todos. Tu gloria está en este lugar. Vamos, cántelo. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Tu gloria está en este lugar. Se mueve. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Y en mi vida. Se mueve y me envuelve más. La espada del Espíritu hoy está separando tus emociones, porque la palabra llegará y llegó a lo profundo de tu espíritu, donde se produce el fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Por fe, dilo, por fe. Hoy abrazo tu palabra. Por la fe soy sano, por la fe soy libre, por la fe soy bendecido, por la fe creo que soy hijo de Dios. Todo es por la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy han venido palabra de poder, fe a tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo.